Historia de hoy: testifica de Jehová y vence el mal. Habiendo perdido a mi madre hacía 10 días, me llaman para darme la noticia que parecía que se estaba quemando el restaurante. Mi nombre es Susy Reyes, soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Iglesia Central de Poptún, Petén, y este es mi testimonio. Realmente yo solo le pude preguntar a la persona, ¿se está quemando o parece? Y entonces me contestó, se está quemando. La relación que mi mamá nos enseñó con tener con Dios en ese instante fue que nos arrodillamos, estábamos todos reunidos, mis hermanos, somos 11, más primos, sobrinos, entonces sabíamos bastantes, oramos y le clamamos al Señor que detuviera las llamas si era su voluntad, porque eso he aprendido a hacer, a pedirle al Señor que se haga su voluntad. Y por cuestiones de decoración, yo había decorado el restaurante con ocote, así que estaba rodeado de ocote, todas las cortinas y todas las mesas en los centros eran de ocote. En media hora no había nada porque los bomberos no funcionaban. Realmente en 20 minutos, media hora se había quemado. Y bueno, es bien difícil saber que lo que uno ha construido por muchos años se pierde en un ratito. Estábamos en Guatemala porque toda mi familia vive allá y entonces emprendimos el viaje, pero fue muy agradable saber cuántas llamadas de apoyo y sobre todo personas que oraron mucho. Cuando llegué aquí habían hermanos y amigos ayudando para que esto no fuera tan siniestro. Al otro día a las 6 de la mañana un hermano vino aquí con un pichel de atol, hermanos que vinieron a orar, a ayudarme a lavar, a limpiar, a recoger, porque uno se queda como en un impacto y diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está quien te protege? Pero habían muchas personas aquí ayudándome y algo que me sostuvo, que como durante 15 días yo no podía hacer nada más que atender a las personas que venían a orar por mí, tanto pues de la iglesia adventista como evangélica, católicos. La respuesta fue maravillosa, saber que en medio del dolor Dios está presente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Bueno, quizás son varias veces que le reclamé a Dios, ¿verdad? Que no tenemos derecho a hacerlo. Una fue justo antes de que mi mamá falleciera y que se quemara el restaurante. Habían habido propuestas de negocios y el negocio estaba un poco bajo y las propuestas se fueron así, se esfumaron de las manos inconscientemente. Cuando yo reaccioné fue porque justo en esa fecha y en ese momento mi mamá, el 3 de diciembre, ella entró en un paro cardíaco, se puso grave. Si yo hubiera tenido esas bodas el 5 de diciembre, yo no hubiera podido estar con mi mamá por el compromiso adquirido, ¿eh? Entonces Dios me regaló un fin de semana maravilloso y ahí yo entendí por qué Dios no me había dado esas bodas, esos eventos, porque era muy complicado para mi relación con mi familia. Luego que se quema el restaurante, tenía 10 días de haber perdido a mi mamá y se quema el restaurante y se queman sueños, se quema trabajo, se queman ilusiones y un montón de cosas. Y luego empiezan a poner el asfalto en frente del restaurante y cierran la calle por más de 3 meses. La gente dejó de venir, entré en una crisis económica y entonces empecé a clamarle a Dios y empecé a decirle, ¿dónde estás? Si soy tu hija, si yo te he sido fiel, ¿dónde estás, Señor? Muéstrame tus bendiciones. Y justo en un día me piden unas refacciones, una comida, y a las 6 de la mañana, cuando nosotros ya la estábamos elaborando, me llaman para cancelarlas.
Y entonces ese día sí le reclamo a Dios. Y me arrodillo y le clamo y le pregunto, ¿dónde estás? Y también le digo, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué no te estoy siendo fiel? Y en ese año de crisis, el Señor me enseñó que uno tiene que ser fiel en las buenas y en las malas, en todo momento, porque yo dejé de dar mi diezmo, mis ofrendas, porque casi no tenía ni para sobrevivir. Y como aquí creen que yo tengo muchísimo dinero, aparento. Entonces, cualquiera que pensaría, bueno, ¿y esta por qué no da diezmos, no da ofrendas? Pero no sabían la situación difícil que estaba pasando. Así que le clamo nuevamente al Señor. Y le clamo y le digo, Señor, si soy tu hija, ¿dónde están tus bendiciones? Y ese mismo día, en lugar de tener 60 refacciones, tuve 120 cenas que me las pagaron inmediatamente. Y así seguí. Y fue un año muy, muy, muy difícil, con una crisis tremenda. Y un día de octubre yo le digo al Señor, bueno, si he sido tu hija, si te has mostrado conmigo, ¿por qué no me muestras tus bendiciones, pero en abundancia? Que yo pueda decir, no estoy pasando esta crisis. Y también, Señor, no me des más de lo que necesito. Dame lo que realmente necesito para salir de las deudas y compromisos que yo había adquirido por la crisis que había pasado. Y entonces le hago una promesa al Señor. Y le digo, Señor, no te voy a dar mi diezmo. Te voy a dar el 10% de lo que vendo. No voy a quitar gastos fijos, gastos ocultos, gastos de operativos, nada. De venta, Señor, te voy a dar un 10%. Bueno, yo lo que les digo a los hermanos es que lo más importante en la vida de uno es tomar el paso para ser fiel a Dios. Tomar la decisión y decirle, Señor, quiero estar a cuentas contigo. Él nos dice, probadme, y nos da todo lo que le pidamos. Él nos lo da, siempre y cuando sepamos pedir. 1, 2, yo le quiero decir, cuando yo tuve esa crisis, yo le clamé a Dios. Él conocía mis necesidades más que quizás hasta que yo misma, pero Él sabía que me podía dar. Pero le clamé con todo mi corazón y le fui fiel. Y hasta el momento le he cumplido con la promesa que le hice. Pero tomemos una entrega total, una entrega donde nosotros llamemos al Señor, que Él more en nuestras vidas, y seamos fieles, porque nosotros damos una miseria para todas las bendiciones que Él nos da. Seamos fieles y adoremos al Dios que es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Salmos 34:8.